Bueno, el tema de hoy es, como lo pueden ver en pantalla, lobos y mercenarios. Qué título tan fuerte para el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Bueno, sabemos que el padre de la mentira, el enemigo de Dios y de nosotros, pues fue arrojado al abismo y juró vengarse de, del Dios Todopoderoso a través de a quien Dios ama, que es su pueblo, su iglesia. Y bueno, la apostasía va a continuar hasta el cierre de la gracia. Y posiblemente muchos de algunos grupos independientes se sientan seguros del hecho de que no están ya guiados por lobos y mercenarios o lobos vestidos de ovejas, pero hay mucho romanismo en los grupos independientes. Además del romanismo, hay otras tendencias también que hemos venido notando y el enemigo pues está trabajando en nuestras filas también. No trabaja tanto en los que ya tiene, asegurados. Por eso en Apocalipsis 12:17 Dios habla acerca de las características de la iglesia. Son fieles, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pero la lucha continúa entre nosotros. El primer archiapóstata, el primer archienemigo de Dios, el primer lobo disfrazado de oveja, pues fue Luzbel. Y el tema es parte de la serie Enemigos en el campamento, Apostasía Omega, enemigos en el campamento. ¿Se acuerdan? Había enemigos también en el campamento de Moisés, Coré, Datán y Abiram. Así que siempre va a haber enemigos. En la época de nuestro Señor Jesús, pues había un enemigo dentro de los 12 discípulos. Y, pero Dios a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, nos advirtió. Antes de iniciar, ¿qué les parece si vamos en oración a solicitar la presencia del Eterno a través de su Espíritu Santo? Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, aquí estamos postrados ante ti, porque te reconocemos como el único Dios, Rey soberano del universo. Gracias por tu misericordia y tu paciencia. A casi 6000 años de pecado, y a nosotros, esta generación, nos tocó vivir en la recta final de la historia de este mundo. Nos tocó presenciar y participar también de estas profecías en cumplimiento, en proceso de cumplimiento. Pero en tu amor y misericordia nos heredaste el método historicista y también serias advertencias de la presencia de los infiltrados, de traidores en el campamento. Señor, ayúdanos a resistir en la fe inconmovible. Ayúdanos a comprender mejor, a desaprender lo que aprendimos mal, a quitarnos prejuicios y pongamos un corazón humilde, sencillo, apto para la instrucción mediante las pruebas. De un escrito está. Señor, te rogamos seas propicio a, a cada uno de los aquí presentes en espíritu y en verdad. Que nos bendigas, que derrames tu Espíritu Santo y que tus santos ángeles, ministros del Evangelio, nos acompañen también. Gracias, Padre, te amamos. Quédate con nosotros, por favor, te lo rogamos, en el nombre sagrado de aquel que es por sobre todo nombre. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien, bueno, am, les comparto que estoy trabajando, todavía es un proyecto que lleva mucho tiempo, el proyecto
lo que estoy titulando por el momento, tentativamente, el origen de la Iglesia Católica. ¿Ok? El origen de la Iglesia Católica. ¿Quién es el fundador de la Iglesia Católica? Y bueno, es impresionante cómo Lucifer ha entretejido bien este sistema de gobierno sagaz. Dios a través del profeta Daniel nos reveló que para cuando Cristo viniera, la iglesia romana estaría prevaleciendo después de aquella metamorfosis que sufre Roma pagana y se convierte en Roma papal. Siguió ejerciendo los mismos títulos de poder temporal. Se le llama temporal porque pues somos mortales, ¿verdad? Pero ellos se autodenominan la iglesia de Dios. Y a través de sus caballerías, y no es que tengan caballos precisamente, son caballeros sin caballo, pero porque están cabalgando el caballo negro, el caballo amarillo, el caballo rojo. A través de sus caballerías, como los caballeros que tienen más relevancia en su organigrama jerárquico, es de control mundial a los caballeros de Malta, que son los que controlan, pues son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Ellos tienen bases en todos los países que se consideran suma importancia para el nuevo orden mundial, en el aspecto de su energía, su producción en general, su economía. Si un país no tiene mucha relevancia en el aspecto económico, no tienen ahí presencia. Ellos, por medio de Napoleón, adquirieron la isla de Malta y son un estado libre y soberano también, pero al servicio del Vaticano, de la nobleza negra. Eh, de familias acaudaladas de esa nobleza negra, y no me refiero de raza o color negro. Hay una historia detrás de todo esto que más adelante vamos a platicar, porque se les llamó nobleza negra. Y les aseguro que no existe ninguna persona de raza negra ahí. Y ellos son los que determinan quiénes son duques, los legados, ¿verdad? Títulos nobiliarios, reyes, duques, príncipes, condes, duques, y, y asignan quién va a gobernar, porque ellos llevan un control que es impresionante. Hay un libro de un árbol genealógico, ellos tienen conocimiento y llevan un recuento muy, muy detallado de los orígenes, ¿verdad?, de la raza humana. Es decir, no cualquiera puede llegar a ser papa. En su árbol genealógico debe tener sangre de emperadores romanos o de filósofos griegos. Y ellos tienen ese control, ellos saben. O sea, el que sube como papa, por ejemplo, o el general de los jesuitas, el general, negro, que también, el papa negro, que no es de raza negra, pertenece a la nobleza negra también. Y es el máximo líder general superior
a nivel mundial de la Orden de los Jesuitas. Pero detrás de él hay un grupo de cerebros que son jesuitas de alto rango y nosotros lo conocemos como el Estado Profundo. Nadie los conoce. Muchos pueden pensar son las familias que utilizan como la familia de Soros, Bill Gates, uh, Klaus Schwab, del Foro Monetario Internacional. No, ellos solamente son los títeres, utilizan familias que provienen desde las grandes y más conocidas aristocracias. Se puede decir que desde Babilonia, a través de la historia, y, y pueden escoger incluso, se pueden dar el lujo de escoger quién va a gobernar en qué país, en Estados Unidos. Es más, este Papa actual, León XIV, el señor Prevost, fue, viene de familia italiana y madre española. Así que él tiene sangre de nobleza negra. Y fue elegido, de hecho, por ahí tengo una fotografía donde aparece con Juan Pablo II, Benedicto XVI antes de que fuera papa, luego apareció Francisco I y luego aparece Prevost, muy joven, sacerdote, con Juan Pablo II, en ese orden. Ya se había determinado que iban a ser papas. Esto de que se reúne el cónclave, yo le digo conclave, porque utilizan muchas claves para determinar quién es papa, que según esto lo llevan a mayoría de votos, todo es una patraña, es falso. Y que sueltan el humo negro y proclaman habemos papas, habemos papam. No, ellos ya tienen determinado quién tomará el lugar del César papal, del emperador romano papal. Y tuvieron que escogerlo que haya nacido en Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué brillante idea! Y todos decimos, wow, esto es una coincidencia. No. Como Satanás sabe que ya se le acabó el tiempo y que tiene hasta el 2030, 2031, o por 2030 según la Agenda 2030. Cuando dice cambio climático, yo le llamo clima manipulado o cambio climático manipulado. Porque cuando oímos cambio climático, nosotros, los que estudiamos profecía, entendemos que es ley dominical, domingo climático. Porque ahora el enemigo no hay tiempo para fallar. Ahora no vamos a tener nosotros un A.T. Jones defendiendo el Santo Sábado en el tribunal, en el Senado de la República de Estados Unidos. Ajá. Y, y tenemos el nombre incluso tengo los nombres de los que están participando ahora en el Senado para proponer la ley dominical, nada más que están ahorita preparando el terreno, sobre todo con el libro de Charlie Kirk, que habla acerca del Shabbat, y muchos creen que porque menciona Shabbat se refiere al sábado semanal, séptimo día. No, Shabbat significa reposo, y reposo para los católicos cristianos significa domingo. Shabbat para ellos es domingo. Y moverlos de ahí es solo un milagro de Dios. Pero estaba hablando de las caballerías, ¿verdad? De pronto me voy desviando, pero lo siento mucho. Es que todo está bien cuadrado, bien planeado. Caballeros templarios, junto con los caballeros de Colón,
son grupos de choque. Los templarios son más, en su forma más drástica, más agresiva. Son los que controlan el, el, ah, el narcogobierno de Estados Unidos y a nivel mundial. Los líderes, los jefes del FBI, de la CIA y de la DEA y de la Agencia de Seguridad Nacional, escúchenlo bien, son caballeros de Malta. Miren, Benito Mussolini era caballero de Malta, que le devolvió los poderes en 1929 al papado Vaticano. Eh, Hay muchos presidentes en Europa que son caballeros de Malta y están al servicio del papado. Ahora, los caballeros de Malta no estaban al servicio del papado antes de Juan Pablo II. No estaban declarados como el ejército o el rey guardián de los tesoros del Vaticano, porque había todavía, hay dos bloques dentro del Vaticano, uno es el conservador y otro es el liberal. Ok, Pablo I, que fue envenenado antes de Juan Pablo II, él no duró ni un mes en el poder, porque iba otra vez lo que hizo Clemente XIII, desmoronar, deshacer a la orden jesuita, a la banca del Vaticano. Y lo tuvieron que envenenar porque por ahí no era la cosa. Una vez subido Juan Pablo II, ahí se coronó como triunfo los planes de los jesuitas y los proyectos del Concilio Vaticano II, que después de tantos concilios, en el Concilio Vaticano se analizaron los planes detallados de cómo unir a las religiones en puntos comunes de doctrina. Hemos estado dando esos temas sobre el Concilio Vaticano II, sus proyectos. De hecho, este tema de Lobos y Mercenarios es un proyecto que sale del Concilio Vaticano II. Bueno, después de Juan Pablo II, él fue el primer papa que pisó tierra estadounidense. Nunca había venido un papa a Estados Unidos. Jamás. ¿Por qué? Sabían que la unión iglesia y Estado, y lo dijo Truman, el presidente Truman dijo, hacer alianza con ustedes, porque el Papa Pacelli le había mandado una carta de que hicieran las paces, de que se intercambiaran embajadores. Y Truman dijo, hacer pacto con ustedes sería traicionar la memoria de aquellos que han muerto en sus masacres. No puedo hacer alianza con alguien que come con la cuchara del diablo. Y el Papa mencionó en esa carta a Truman, Juan 23 dijo que si era necesario hacer pacto con el diablo por el bien de la iglesia, lo harían. Así lo dijo. Bueno, el presidente Truman era bautista y en esa carta le dijo que no podía llamarle su santidad, título que solo pertenece a Dios. Se lo escribió a Pacelli. Así que habían mandado un regalo de mármol. Truman lo mandó hundir en un barco. Lo mandó que lo tiraran al mar. Esto ofendió mucho a la sede papal. Y bueno, fue a través de estas familias que controlan las reservas federales, los jesuitas, que comenzó a ejercerse presión y tenían que desviar el rumbo que estaba llevando Estados Unidos. Por eso tuvieron que los del FBI y los de la CIA asesinar a Kennedy, porque iban a imponer, porque Kennedy estaba en contra de las hermandades secretas, lo declaró en público, siendo católico, pero era muy conservador. Entonces, aún dentro de la Iglesia Católica de los líderes, hay conservadores y hay liberales. Eh, un ejemplo, un caudillo, héroe militar, Juan N. Álvarez en México, am, en la década de los 20,
1920, por ahí adelante, este, que pertenecía al Partido Liberal. Él deseaba la separación iglesia del Estado, porque era masón, vaya, los masones del rito de York se desprendieron, se separaron del rito escocés que nació allá en Bavaria, Alemania, en 1776 por Aram Weishaupt, un jesuita. El propósito era establecer una hermandad secreta, discreta también, que pudiera infiltrarse en el sistema de gobierno para después atraerlos hacia los jesuitas. Se creó la masonería operativa del rito de York con 33 grados. Es impresionante, no voy a entrar en ese tema, es toda una historia. Eh, Espero no estarlos enredando, pero es parte, hay que leer, hay que dedicar más tiempo en la historia. Si nosotros no conocemos la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Qué casualidad, los jesuitas, tú hablas con ellos y te conocen toda la historia de su iglesia, aún así creen en su iglesia fielmente. Nosotros los cristianos y los adventistas del séptimo día, que deberíamos ser diestros, doctos en la historia, en el método historicista bíblico, la mayoría, el 99%, el 90% no saben nada y el resto no quieren saber. Es triste, es grave, porque además ya no tienen memoria. Bueno, pero bueno, Dios dijo claramente, el que quiera memoria, ¿no? El que quiera sabiduría, demándela a mí, dice el Señor. Para Él no hay imposibles. Todo nace a partir de la voluntad. Si no hay voluntad, las letras no entran en la mente. Así que, am, les hablaba de este Juan N. Álvarez. Era tan católico que mandó a hacer una catedral, una capilla muy grande dentro de su terreno, de su finca. Pero él fue de los primeros caudillos en esa década que ya la Iglesia Católica estaba dominando el poder en México otra vez, que se separaron. Amaba a su iglesia, era tan fiel católico, pero él entendía que la unión de iglesia y Estado iba a traer graves problemas de control de conciencias, porque el Vaticano es un imperio fascista o comunista, como le quieren llamar. El comunismo, Hitler era comunista y lo subieron los jesuitas. Su papa fue, um, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Se me olvida. Déjame ahorita me acuerdo. Pero envió a Franz von Papen, Pío XII, gracias. Ajá. Y envió a Franz von Papen, bien financiado, con millones de dólares y oro, lingotes de oro, para levantar a Hitler en el poder. Y tenemos las consecuencias de una persecución, masacre, genocidio terrible. Así que los jesuitas son los agentes del diablo, con apariencia de bondad. Dentro de esa sotana es un espíritu maligno que trae, pero con mucha apariencia de bondad, igual que Lucifer. Entonces, eh, tienen los caballeros de Colón, ellos llegaron a Estados Unidos también en el siglo XVI, ajá, XVII. Ellos, su propósito de ellos, su agenda de ellos es unir, infiltrar la política, la política. Ellos son los grupos de choque, pero no hay que confundir cuando digo grupo de choque, que son los que crean los disturbios, el terrorismo. No, grupo de choque de ideas. Son bibliotecas andando, son gente muy preparada. Los templarios, ellos controlan el narco a nivel mundial, desde la guerra con Vietnam por el opio,
Filipinas, todo lo que es la droga en el Medio Oriente. Ellos saben que controlando la droga podrían controlar todo, porque la droga para ellos vale más que el petróleo. En serio. Si la droga no existiera, la tendrían que haber inventado, porque juega un papel gran importante, muy importante en la bolsa de valores. Las farmacéuticas provienen de esa droga. Y hay millones y millones, es una de las industrias más, cotizadas a nivel mundial. Entonces el control de las drogas era necesario, junto con el petróleo. Por eso se crearon las agencias como la DEA, la CIA, el FBI, y sus líderes fueron caballeros de Malta. Recurren a los caballeros, miren, los caballeros templarios, híjole, no quiero meterme en otro, no los quiero confundir, pero necesito hablar un poco acerca de esto. Investigan a Eric Prince y Dennis Jackson, que son los que están dirigiendo los templarios modernos, que son un ejército privado, una agencia de mercenarios privado, de ex agentes de estas agencias que he mencionado, incluso de la antigua, este, am, de la antigua élite de los boinas verdes, entrenados para sobrevivir en cualquier terreno y cualquier clima, entrenados para matar tan solo con un dedo. Son Blackwater. Blackwater. Black por lo de los jesuitas. Water por lo del agua bendita. Y ellos están respaldando a Monsanto. Monte Santo. Es la central matriz de todos los químicos a nivel mundial, granos transgénicos modificados genéticamente en un laboratorio. Monsanto tiene muchas ramas con diversos nombres de empresas farmacéuticas y está respaldada por Blackwater. Y Blackwater es a través de ellos y el Pentágono que entrenaron a ISIS, el grupo terrorista islámico, y luego se ha convertido en Al Qaeda y Hamas. Ellos provocan ataques es decir, llevan a cabo ataques dentro de los aliados. Por ejemplo, atacaron a Israel para provocar la guerra contra Palestina. Pero los miembros de esa supuesta grupo terrorista Hamas son todo menos musulmanes. ¿Lo oyeron bien? Tienen el conocimiento del Corán, hablan los idiomas árabes, los orientales, pero son mercenarios de Suiza, de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Ellos, obviamente, recuerdan el método acción, reacción, solución. Ellos tienen que provocar la guerra. ¿Cómo? Se hacen pasar por terroristas islámicos para desestabilizar al mundo y provocar a una crisis de guerra. Inteligente. Y se hacen pasar por árabes. O musulmanes, mejor dicho, porque no todos los árabes son musulmanes ni todos los musulmanes son árabes. Entonces,
De esa manera, pues, Palestina, no, por favor, no tiene ni ejército, no tiene ni policía. Es un país muy pobre. Entonces, se metieron por el lado de Palestina en un momento cuando Israel cuenta con el sistema de seguridad más sofisticado a nivel mundial. Puede detectar un conejo que ya cruzó la barrera y se entró a territorio de Israel. Imagínense, y en esa vez que entraron los supuestos terroristas, entraron y no sonaron las alarmas y nadie los vio llegar, por favor. Y se llevaron rehenes y no sé qué, y se desata la guerra, claro, necesitaban pretextos. Bueno, es que es apasionante esta investigación, es muy apasionante, porque lo comparo con Daniel Apocalipsis, y todo esto que empiezo a hacer una investigación termina en Daniel y Apocalipsis, en lo que está ocurriendo en el nuevo orden mundial. Entonces, el control de los jesuitas es a nivel mundial. No hay iglesia que se les haya escapado. ¿Y saben cuáles fueron los primeros infiltrados? Los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque después de 1844, fíjense, en Estados Unidos, siendo estadounidenses, los del movimiento adventista, comprendieron que según las profecías de Daniel Apocalipsis, Estados Unidos juega un papel importante como una bestia de Apocalipsis 13, una de las dos bestias. El papado es una y Estados Unidos es la otra. Entonces los políticos radicales tienen mucha relación ya con los jesuitas, dijeron, estos son enemigos del Estado, hay que investigarlos. Y se empezó a investigar. De hecho, se fortaleció más la investigación contra los adventistas después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Después, 1945, de la Segunda Guerra Mundial, dijeron hay que buscar enemigos internos y comenzaron a desarrollar órdenes ejecutivas para prevenir por enemigos internos, o sea, nosotros, enemigos del Estado. Porque los adventistas dicen que Estados Unidos es una de las bestias del dragón. Entonces quiere decir que en cualquier momento, si nos consideran así siendo nuestros propios conciudadanos, pues van a atacarnos en cualquier momento. Ya se acuerdan lo que pasó con David Koresh. Ajá, que el FBI los acribilló a toda su congregación. Entonces, miren qué interesante. Dios nos advirtió, y voy a leer de Mateo 7:15. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Y podemos leer también segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías, perdición y negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y podemos leer Judas 1:4, que habla de infiltrados. Bien, vamos avanzando. Igual, no los quiero escandalizar, pero esta presentación tiene 102 diapositivas. No pienso terminarlas, no se preocupe. Entonces, a ver, solo voy a cerciorarme. Ok, sí están ahí. Bueno, regreso otra vez a mi presentación. Si pueden, anoten. Miren, he mencionado nombres, fechas, lugares, porque, porque es importante, ya no estamos para que nos engañen. Investigar, investigar por nuestra cuenta, porque de esa manera podemos nosotros compartir. Hermanos, corremos grave peligro y no quiero escandalizarlos. Somos el movimiento de cristianos más vulnerable como lo fueron los valdenses, porque nosotros no usamos armas ni ejércitos. Nuestras armas son las armas del libro de Efesios, ¿verdad? La palabra de Dios, la fe, la confianza.
el servicio a Él. Esas son nuestras armas. Y dejemos que Dios pelee por nosotros. Nosotros no podemos maldecir a nuestros enemigos. Ni Dios lo hizo contra Satanás. Le dijo: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No sé si usted se arrebató el incendio. Satanás quería arrancarle una palabra de maldición de Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz, en contra de su pueblo por quien vino a morir. Y Jesús solo se los miraba con ternura, que exclamó: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¡Qué amor tan infinito! Y Esteban aprendió lo mismo. Cuando lo estaban apedreando: Padre, perdónalos. Saben lo que hacen, no son ellos, son demonios dentro de ellos. Llega un momento en que el hombre, el ser humano, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, como lo dice la Biblia, el hombre ha llegado a desafiar a Dios y apartarse y no querer saber nada de Dios, que el Espíritu de Dios se va retirando de él y queda a expensas de Satanás. Su mente es cada vez más entenebrecida y las palabras de sabiduría que provienen de las Sagradas Escrituras no entrarán más. Se ha bloqueado el cerebro. Qué casualidad que estas fiestas de diciembre, de Navidad y de Año Nuevo y de los Reyes Magos en enero, qué casualidad que hasta los ateos celebran más. Resulta que todas las religiones, bautistas, metodistas, anglicanos, católicos, testigos, mormones, adventistas, celebran la misma fiesta pagana que se celebrara en Babilonia y pasó a través de los imperios y las edades hasta el día de hoy. Y hacen un nacimiento, un muñequitos ahí, que llegaron los Reyes Magos, que ni eran magos porque no hacían magia, por cierto, y ni tenían nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar, no tenían nombres. Eso fue Roma. Roma. Y hacen ese nacimiento y se celebran, se toman 12, ¿qué? Creo que en el Año Nuevo se acostumbran a comer 12 uvas, pero en Navidad es reunión, risas, obviamente el alcohol y la glotonería no dejan de estar presentes, pero nomás háblales de que ese que están celebrando va a venir y lleva a cabo un juicio y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos guardar sus estatutos, sus mandamientos, y vas a ver cómo salen corriendo. O sea, la fiesta más paganísima, con, con, con todas sus artimañas, desde sus adornos, el pentagrama que ponen arriba que le llaman estrella, cuando en realidad es un pentagrama, es un símbolo satánico. A ver si Dios permite, voy a preparar un tema acerca de esto. Mejor. Pero Dios nos libre de estar participando con esas fiestas paganas. Oh, eres muy radical, muy extremista. No, señor, es la fiesta de mercadotecnia, con un gordo que se viste de rojo, que entra por la chimenea donde entraban las brujas. Es el dios Odín de los paganos, que en realidad no debería llamarle Dios, sino ídolo. Solo hay un Dios, el que está en el cielo, el Padre y el Hijo. Pero, pero mire nada más qué blasfemia tan grave, porque, vaya, no hay blasfemia que no sea grave, pero es una ofensa contra Dios y contra la inteligencia humana. El participar de fiestas paganas es idolatría, y no hay nada que Dios aborrezca tanto como la idolatría. Todo lo que nos aparta de Dios es idolatría. Un tiempo, un objeto, una actividad que nos aparta de Dios, ya hicimos un Dios. Estamos violando todos los mandamientos. Entonces, avancemos. ¿Vienen entre nosotros luego? Claro, la apostasía no deja de existir hasta que el cierre de la gracia, cuando se determina quién es salvo y quién no. Mensajes Selectos tomo 3 dice: ¿habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor? La Navidad es un sacrificio, claro, donde no hay muerte, no hay sacrificio de animales ni nada, ¿verdad? Pero es un ritual de sacrificio. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos.
Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos. Serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. ¿Quieres reconocer a un enemigo de Dios y del pueblo de Dios? Un idólatra, que no puede discernir que su conciencia ha sido tan humillada que Satanás mancilló su espíritu porque ha quedado humillado al creer que una figura, un muñeco, una estatua de madera o de oro, de plata, de lo que sea, pueda honrarlo siendo una criatura inerte, algo que no tiene conciencia. O sea, el ser humano es sobajado, humillado a un ser peor que una bestia, porque ni una bestia hace eso. Y para honrar a un ídolo se requiere ser demasiado tonto, tonto. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se forme un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. ¿Escucharon eso? Ahorita les digo algo de filosofía. Mientras que el Dios viviente tal cual está revelado en su palabra, en Cristo, en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella, aunque en forma diferente. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios Sol de los fenicios, lo dice el conflicto de los siglos. Ahora, ¿qué se celebra en Navidad? Primero que nada, Cristo no vino el 24 o el 25, se celebra el solsticio y el equinoccio a partir de Navidad al Año Nuevo. Son fiestas paganas que terminaban en orgías, en borrachera, en glotonería. Y miren, de este libro, en cuanto a agentes de Satanás, hermanos, el tema es profundo y voy a tratar de ir más rápido. Voy a tratar de agrandar aquí. Este libro se titula Testimonios para la Iglesia, tomo 5. En la página 128, Agentes de Satanás. Emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir el pecado a hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen. Y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos quien quiera que induzca a otro al pecado de su agente. Al asistir a una de las reuniones campestres, me voy a adelantar, aquí ella narra un ejemplo, me voy a ir hasta acá abajo, donde dice, al proceder de esta manera, este hombre actuaba precisamente en forma contraria a la instrucción del apóstol, absteneos de toda especie de mal. Estaba violando el séptimo mandamiento mientras que a la vez profesaba guardar el cuarto. Por medio de su engaño, reunía a su alrededor un grupo de mujeres que le seguían de lugar en lugar, y la misma manera que una esposa fiel acompañaría a su marido.
Nosotros somos vistos como un pueblo particular. La posición que hemos tomado y la fe que profesamos nos distingue de todas las demás agrupaciones religiosas. Voy a cambiar de diapositiva y acercar un poco más, un poco menos. Donde está marcado con el eh, color amarillo. Dice, me sentí impelido a reprochar a este hombre en el nombre del Señor y de pedirle a las mujeres que se separasen de él y que le retirasen su equivocada confianza, porque el camino por el cual se dirigían era el de la desdicha y la destrucción. Acerca de este hombre se encuentra anotado el registro del cielo. Ella narró acerca de un pastor que era muy carismático, muy agradable y de pronto muy guapo y que alborotaba a las mujeres, incluso a las casadas. Y fíjense que ante los pastores, uno de los requisitos es que tenía que ser casado antes de ser enviado a una, ¿cómo se llama? A una asociación, a una misión. Entonces, ahora no, ahora los envía solteros. Qué tremendo. Con cuánta tentación se ha de encontrar alrededor de él. Bueno, para no entrar en más tiempo por causa de los detalles, ella advierte que los pastores deberían tener más cuidado de no caer en esas trampas sublimes de Satanás mediante el lisonjeo, la amistad demasiado fraternal de abrazo y beso con las señoritas. O sea, un pastor ahora lo puedes ver que hace eso, pero no es correcto. La sierva del Señor dice claramente, no recuerdo la dónde se encuentra, pero sí me acuerdo de lo que dice, toda apariencia de mal es mala. Toda apariencia de pecado es pecado. En cuanto a nosotros le vemos la apariencia como que, a ver, se acerca una jovencita o una hermana ya mayor y saluda al pastor de beso. Ups, imagínate, vienes entrando al templo y de pronto ves ese cuadro y te prestas a malas interpretaciones. Eso es una apariencia de mal, es mala. Hay que evitarlo. Hay que mantener una distancia. Así se gana el respeto. Narra toda esta historia, no voy a entrar en detalle, es bastante, eh, pero de eso trata. Bien, ahora entran aquí los jesuitas. ¿Cómo una de sus estrategias, obviamente la infiltración, lo dijo Alberto Rivera, eh, donde el jesuita se gradúa, hace su juramento al Papa, le cambian el nombre, lo inscriben en una universidad que va a infiltrar, termina su carrera de pastor, lo asignan a una misión, se casa con un adventista o bautista, lo que sea, tienen hijos, pero él tiene un propósito. Él hizo un juramento. Y, y todo esto está planeado de una manera muy astuta por cerebros capaces de infiltración. Hoy le llaman agentes de cambio. No sé, lo van a escuchar por ahí. Agentes de cambio. Se está usando mucho ese nombre para los que no son jesuitas, pero los están preparando con la mentalidad jesuita. Porque los jesuitas no logran abarcar a todo el mundo. Entonces necesitan agentes de cambio que tienen la misma formación espiritual, muy parecida a la de los jesuitas, pero que sirven fielmente también al Papa. Um, ¿Cómo atraía, dice este libro, la apasionante aventura del beato Pedro Fabro
Aquí está, voy a adelantar un poco. Dice, ¿cómo atraía Fabro a los herejes protestantes? En esta circunstancia desplegó Fabro todas sus fuerzas en transformar el ambiente por medio de los ejercicios espirituales que fue dando a muchos que aún permanecían fieles a la Iglesia Católica, a personajes de la corte, prelados, teólogos, hasta el punto de que ya las fuerzas no le alcanzaban para más. Su modo de atraer a los herejes se revela en una carta dirigida a Laínez, respondiendo a sus preguntas sobre el modo de comportarse con los herejes. 1. Quien quiera ganar a los herejes debe amarlos de corazón, alejando de sí cualquier idea que pudiera disminuir su estima. 2. Hágase querer de ellos, procurando, en las conversaciones familiares, no hablar sino a aquellas cosas que los unos y los otros están conformes y de acuerdo. Eso lo programaron el Concilio Vaticano II. 3. Apártelos de los vicios primero, porque la piedad se pierde antes que la fe. En la primitiva iglesia se usaba el método contrario. Se inducía a los paganos a abrazar la fe y luego se les enseñaba cómo habían de vivir, pero con los luteranos, o sea, nosotros bueno, no somos luteranos, pero per- pertenecemos a la protesta que iniciara Martín Lutero, el lucero de la mañana, está el conflicto de los siglos. Hay que hablar primero de las buenas obras. Vino a mí un sacerdote que no podía admitir la doctrina de la iglesia sobre el celibato de los clérigos. Conocí que vivía en mal estado e hice cuanto pude para sacarle de los vicios en que estaba sumido, y sin más que esto lo reduje al seno de la fe. 4. Anímelos a la práctica de las buenas obras, ya que los luteranos se empeñan en quitarles todo el mérito. Si un hereje no quiere creer que la iglesia puede obligar al rezo del oficio divino y asistencia a la misa, se le debe inducir a hacer oración y oír misa, porque su apostasía proviene de haber abandonado estas prácticas. O sea, la misa en la transustanciación, ¿no? Esta doctrina de la Iglesia Católica de que el sacerdote es el único que puede convertir el vino en sangre y la hostia en la carne de Cristo. Bueno, déjenme decirles que ese vino tiene alcohol y lo envían directamente desde el Vaticano. Está producido allá en el Vaticano. Pero aparte de esto, con los adventistas, ¿saben cuál es la misa? El sermón, el sermón del mediodía, de 11 a 12. Esa es la misa. Obviamente, los católicos también tienen estas lecciones, esas guías de escuela sabática, y es muy parecida, y también es semanal, un estudio semanal en Estados Unidos, y que también es parte de la formación espiritual. ¿Se acuerdan de las 40 madrugadas? Bueno, cositas como esa. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Cómo volvieron católicos a los adventistas? 4. Anímelos a las prácticas de las buenas. Ya la ley. 5. Persuádales que no son sobre las fuerzas humanas los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, eso dijo Satanás, que no se pueden cumplir. Vean nada más. ¿Qué es lo que están diciendo ahora los pastores? Que nadie puede alcanzar la santidad porque no se puede conservar la ley así de perfecta como lo exigen los conservadores. Ajá. Entonces ellos dicen, no se puede cumplir, nadie puede dejar de pecar. Y eso es lo que están predicando ahora. Solamente dicen, acércate al que fue bueno y no pecó. Y por medio de Cristo, por medio de Él, ya somos perdonados. Y por medio de la fe en Jesús, ya somos salvos. Qué mentira tan sutil. Muy agradable, agradable, confortable religión. 6. Hábleles del precio de la virtud, de los novísimos, etcétera. Y con esto conseguirá más con las autoridades en las Sagradas Escrituras y explicación de textos y controversias. Ahora,
¿Saben lo que dice en Mensajes Selectos tomo 1, página 238, donde advierte la hermana White, dice, nos cambiaría la religión? Ahí dice que nos dirían que la virtud sería mejor que el vicio. ¿Qué significa esa frase que ella mencionó? Que nos iban a decir los pastores, que la virtud es mejor que el vicio. ¿Qué quiso decir? Bueno, que la virtud de Cristo, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, siempre el amor, a ese mensaje de los tres ángeles que ya se volvió un vicio. Puro mensaje de los tres ángeles, puro, que el Papa la bestia. Es lo que están diciendo los pastores ahora, los corporativos. Bueno, avancemos, porque no quiero terminar ni la mitad. Bien, les recomiendo que consigan este libro, La historia secreta de los jesuitas, de Edmund Paris. Él logró entrevistar al ex jesuita Alberto Rivera. Fue envenenado finalmente por revelar los planes, proyectos secretos de los jesuitas. Como él dice que él mismo preparaba a jesuitas en detalles cómo infiltrar una iglesia y cambiarles la doctrina. Aquí lo tienen. En ese libro, el editor lo entrevista. Miren nada más. Ups, me vi muy lejos. Dice, no existe persona más calificada para presentar el libro de Edmund Paris, La historia secreta de los jesuitas. Abajo dice, las personas, hay introducción por el doctor Rivera, las personas más peligrosas, escúchenlo, son aquellas que parecen ser muy religiosas, especialmente cuando están organizadas y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente que ignora su culto y maligno afán de poder. Wow, cuando leí esto me quedé sorprendido y digo, sí es cierto, nos enseñaron a honrar a los pastores y si no viene el pastor no hay reunión, no hay junta, no hay nada. Estos hombres religiosos que pretenden amar a Dios recurren al homicidio e incitan a revoluciones y guerras, y si éstas ayudan a su causa. Son políticos religiosos astutos, inteligentes, sagaces, que viven en un mundo misterioso de secretos, intrigas y santidad falsa. En lo espiritual, el patrón de conducta que se ve en la historia secreta de los jesuitas puede verse también en los escribas, fariseos, saduceos del tiempo de Jesucristo. En el 2017, el Papa Francisco I retiró o obligó a renunciar al arzobispo de México, Norberto Rivera. Este que están viendo aquí es Alberto. No, Norberto Rivera, que no es jesuita, pero era el representante del Papa en México. Llegó a tener un poder tan impresionante, lo logré ver en las avenidas de México, que pensábamos que era el presidente, que llevaba una comitiva de guardaespaldas con camionetas negras, las típicas de gobierno, blindadas, polarizadas, con las banderas de México adelante. Y la patrulla se adelantaba para detener el paso para que no se detuviera ningún semáforo. Y quien viajaba ahí, era el arzobispo de México, Norberto Rivera. Él tenía un compadrazgo, bueno, no compadrazgo, pero una amistad muy íntima, muy cercana con Juan Pablo II. Él, que fue un amiguísimo y alumno de Marcial Maciel, el fundador de las escuelas privadas en México y del grupo católico, ultracatólico, los Legionarios de Cristo.
logró durante la época del presidente Vicente Fox, que por cierto estudió también para sacerdote jesuita, y él era el consejero de ese presidente, que jamás hubo un presidente tan católico y que introdujo tanto a los líderes del clero al control del Senado y de la Cámara de Diputados. Se hizo multimillonario. Él estuvo muy relacionado con Samuel Ruiz, que era un jesuita que dominaba a la iglesia de San Cristóbal de las Casas y levantó el grupo revolucionario en México, el EZLN, para despojar a adventistas que ya tenían sus casas en el campo. A partir de Salinas de Gortari, que por órdenes del Vaticano se impuso el primer presidente por parte del Vaticano para liberar todo lo que es la industria del petróleo, de la energía, de las carreteras, de las minas, todo lo de valor, entregándoselo a empresas transnacionales que de forma indirecta pertenecen al Vaticano. ¿Qué poder tenía para nada más hacer una llamada y el presidente de la República tenía que obedecerlo? Ellos construyeron un túnel desde el sótano de la Catedral de la Ciudad de México, donde estaba el templo mayor de los aztecas y llevaban sacrificios, porque siempre donde hay un lugar de culto azteca o maya, ahí pusieron su catedral, como el Cerro del Tepeyac, donde adoraban a la diosa Tonantzin, que era la diosa serpiente de los dioses aztecas, superior a Huitzilopochtli Quetzalcóatl. Y ahora le dijeron que es María Guadalupe, Madre de Dios. Desde entonces, desde Salinas de Gortari, estoy hablando de 1991, o sea, que tiene que ver con Daniel 11:40-45, el rey del norte, que pasó con caballos, con ejércitos, y pasó hasta tierra deseable. ¿Cuál es tierra deseable? Muchos dicen, Israel. No, señor. En esta época le pertenece a Estados Unidos, tierra deseable, donde nació el movimiento del mensaje de los tres ángeles de 1844. Y recuerden que tierra, nosotros somos hechos de tierra. Se refiere al pueblo de Dios. Y por primera vez en la historia, un papa besa el suelo norteamericano, significaba como los chamanes, que reclamaba su propiedad. Ok, entonces, a partir de ahí se acercaron a Estados Unidos. El siguiente papa, Benedicto, fue a la Casa Blanca. Y el siguiente rebasó los límites, Francisco I, a la Cámara de Senadores donde se hacen las leyes. Impresionante avance del rey del norte de Daniel 11. ¡Wow! Hermanos, estamos viviendo en el versículo 44. Daniel 11 solamente tiene 45 versículos. Ya el 45, ya el papado ya proclama victoria sobre el pueblo de Dios. Estamos viviendo en el verso 44. Si es posible, tocamos ese tema más adelante. Entonces, regresándome a México, a partir de Salinas de Gortari establece la Ley Federal de Asociación Religiosa y Culto Público, en la cual Roma papal, que había perdido todas sus propiedades en México por las leyes de reforma de 1857, las recupera en 1991. Les quitaron las placas a sus catedrales de propiedad federal para que ahora el Vaticano recupere sin disparar una sola bala todo lo que le confiscaron, que fue cementerios, escuelas, hospitales, el registro civil que pertenecía al clero. Imagínense nada más,
¿Cómo los jesuitas pueden manipular? ¿Saben quién tomó el lugar ahorita en el arzobispado de México? Carlos Aguiar Retes. Luego hablamos de ese es otro tema. Pero en ese sótano tienen un tren ligero, secreto, donde solo se mueve el clero católico. Por abajo, en el subterráneo. Es secreto. Bueno, se ha infiltrado información. Así que la iglesia quita y pone presidentes a su antojo. Y esto está en la ley marítima desde Bonifacio VIII en 1302, donde el Papa reclama autoridad temporal, y temporal porque somos mortales, porque lo demás le pertenece a Dios, dicen, pero que él tiene autoridad temporal y que la tierra le pertenece como Dios se la heredó a Noé a través de los mares, y que la poca tierra ellos la pueden administrar y prestarla a quien ellos quieran. Así que los países donde estén asentados sus fronteras, sus gobiernos, solamente son albaceas. Argentina, Chile, Brasil, México. Ok, sus gobiernos federales son albaceas, son administradores por el bien común, pero en realidad el propietario es el Vaticano. Esto es impresionante. El control que ejerce ahora la Iglesia Católica. ¿Y saben por qué obedecen los gobiernos? Porque controlan a la mayor parte de la población mundial, la feligresía. A ver, un general es general porque tiene soldados. Si no tuviera soldados no puede ser general. ¿Por qué tiene esa autoridad el papado? Porque tiene feligreses. Es la religión más grande del mundo, con mayor feligresía a nivel mundial. Y ellos pueden desestabilizar cualquier nación. Primero, pueden cortar los recursos de las reservas federales, asfixiarlo, ahorcarlo, pueden detener la economía, se detiene la producción, hay caos, incluso decirle a los católicos que se levanten en armas contra el gobierno. Lo pueden hacer y desestabilizar cualquier gobierno que se les antoje. Están en control de todo. Que, no se, que si están en control de todo a nivel mundial, que no hayan infiltrado a la iglesia adventista del séptimo día, pues de qué privilegios goza. Fue la primera. Los jesuitas saben que si, Satanás sabe que si logra desarticular a los adventistas del mensaje poderoso que Dios nos dio, el mensaje de los tres ángeles, nadie podría desenmascarar sus malévolos planes de dominio mundial y persecución inminente. Así que quítenles ese hueso de la boca. Quítenlos. Y se los han quitado, dicho y hecho. ¿Qué, qué poder tienen los jesuitas hoy en día? Oh, es que Bukele, el presidente número uno, el ejemplar en El Salvador. habrá, habrá que preguntarse qué figura, qué imagen tiene detrás de él en sus discursos oficiales. Al sacerdote, Romero. Claro, ¿de dónde saca tanto dinero, Bukele? El Vaticano. ¿Por qué se llama El Salvador? Es un nombre católico. Y les aseguro que todos los nombres de los países tienen que ver con la Iglesia Católica. Miren lo que dice aquí, am, que recomienda buscar los libros
el Vaticano contra Francia, genocidio en la Croacia satélite, el Vaticano contra Europa. Ese de Croacia está tremendo. Lean el libro, descárguenlo, sí, terroristas secretos. Qué terribles masacres cometieron ahí los jesuitas. Y las monjas que se quitaron su sotana, su atuendo y se vistieron de militares, porque les entrenan como militares. Son militares. Trabajan para el ejército del Vaticano y tienen un general. Aunque la Iglesia Católica niega que Alberto Rivera Romero haya sido jesuita, existen pruebas contundentes de que sí fue un sacerdote jesuita. Después se publicaron estas revistas, basadas en la narrativa de una confesión. Finalmente, este jesuita, antes de morir, se había vuelto un cristiano protestante. Eso no le convenía a la Iglesia Católica. No le convenía. Por lo tanto, había que quitarle el camino porque se destapó una olla express de presión y reveló que iglesias fueron infiltradas primero. Se publicaron estas revistas y decía que una de las estrategias y éxito de los jesuitas era que ellos, como civiles, enamoraban a viudas mayores de edad, para que al final quedarse con sus herencias. Y poco a poco irlas envenenando, enfermando. Aquí está. Dice él, lo más interesante era destruir iglesias y desacreditar a cualquier pastor que dijera que la Iglesia Católica no era cristiana. O que dijera que los católicos no eran cristianos. Eso lo convertía en blanco nuestro. ¿Y qué iglesia fue la primera que empezó a decir eso? Basado en las escrituras. La iglesia adventista. Había que detenerla. Él menciona aquí, por no leer todo, que cuál estrategia utilizan ellos para destruir la reputación de un hombre que habla en contra de la Iglesia Católica. Y él decía, primero, destruían su reputación mintiendo acerca de él, distorsionando algo que dijo, haciéndolo quedar como un enemigo del país o metiéndolo en problemas con los oficiales, o acusándolo de andar con una mujer. Puede ser que planten a una gente como su secretaria para que tenga amores con él, para que lo seduzca. Y lo hacían caer. Dice, ¿cuándo es de los que creen que tiene un llamado de Dios y no transingen ni bajo la presión de otros pastores, amigos y familiares? Cosas extrañas ocurren. Lo atropella un automóvil en un accidente, va al hospital y una enfermera le quita el oxígeno o se equivocan de medicina. Hay complicaciones y mueren. Puede morir de alimentos envenenados, tomar drogas que le alteran la mente y lo tienen que ingresar a una institución mental. Puede tener una pelea misteriosa con un desconocido que lo acuchilla en la oscuridad o se contrata a alguien para que lo maten de un balazo. Hace un tiempo, escuché el testimonio de una mujer rusa, donde dijo que su esposo era un pastor cristiano, protestante, y al comenzar a declarar estas cosas, y la unión también que tiene la Iglesia Católica con el Kremlin, lo mandaron a arrestar, lo llevaron a un manicomio, lo amarraron y dijeron que estaba loco. Lo comenzaron a inyectar, dice, para volverlo loco. Y ya nunca salió de ahí. Ya le entregaban los reportes a su esposa que efectivamente había pruebas de que estaba loco y que no podía salir, que era muy agresivo. Imagínense qué poder tiene. Los primeros grupos que invadieron fueron, dice, los primeros grupos que invadieron los jesuitas fueron los adventistas del séptimo día y los hombres de negocio del evangelio completo. Luego los bautistas, los metodistas, los presbiterianos y los luteranos. En ese orden fueron.
hasta que se infiltraron en todos, incluso entre los mormones y los testigos de Jehová. Después se fueron infiltrando en todos los seminarios, universidades y colegios. Los jesuitas pusieron en movimiento a la juventud católica, la Legión de María, los Caballeros de Colón, lo que mencioné, para lograrlo. Ahora estos grupos no mencionan a Roma ni dicen que el sistema romano es una iglesia cristiana. Están ganando a través de componendas. Casi todos los pastores protestantes temen hablar en contra de Roma. Si lo hicieran, los infiltrados los atacarían. Esta es la gran apostasía que menciona la Biblia antes del retorno del Señor Jesucristo. Es decir, si ya había jesuitas en la época de John Paulsen, fuera presidente de los adventistas, porque estudió en la Universidad de Tübingen en Alemania, esa universidad era luterana, pero los jesuitas la adquirieron. Ahí fue su maestro, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Fue su maestro de John Paulsen, expresidente de los adventistas. ¿Qué hacía un alumno del papado como líder de los adventistas? Ahí tuvieron la oportunidad de jalar a varios jesuitas que estaban graduándose recientemente como pastor para subirlos a cargos elevados. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una miseria de iglesia. Que da lástima. Da lástima. Es un club social. Me atrevo a decir que es la peor religión cristiana. Me atrevo a decirlo al ver sus shows de los conquistadores, haciendo shows teatrales, musicales, eventos musicales. Y no me extraña que ahora en esta Navidad traigan a ese grupo de pastores homosexuales estadounidenses que se han vuelto muy populares, homosexuales adventistas, como las iglesias homosexuales que utilizan el mismo logotipo y no son demandadas por la corporación, en San Francisco, California. Búsquenlos, están en internet. Pero si nosotros usamos ese logo, que queremos usar ese logo que es jesuita, somos demandados porque tiene registro ante la ley, ante el Estado, marca registrada. No podemos usar el nombre de adventistas tampoco porque tiene marca registrada. Y nos demandan. ¿Se dan cuenta? Que los adventistas fueron los primeros en ser infiltrados. Por eso nunca más van a escuchar en sus filas el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ya no. Ya los pastores no declaran que el Papa es la bestia de Apocalipsis 13 y que Estados Unidos es la segunda bestia. Ya no lo dicen, tienen prohibido. ¿Pero por qué se les ha facilitado tanto? Bueno, porque es una orden que viene desde arriba y cualquier pastor que se atreva a desafiar lo desacreditan y lo dan de baja. Y prefiere la mayoría de los pastores, conozco a varios, prefiere quedarse callados a perder sus prestaciones de ley, sus beneficios como becas para sus hijos, rentas, préstamos para comprar su carro. Prefieren esa comodidad. Estos son los cómodos de Sión, que menciona Daniel 11. Los detractores de la ley. Si se levantaran, obviamente no, es imposible. Los adventistas, pioneros de este movimiento ahorita, se espantarían de ver el estado que se encuentra, doctrinalmente hablando, la iglesia adventista del séptimo día, la que fue llamada de la cantera del mundo para alzar su voz en cuello, en alta voz, un mensaje que tiene que retumbar en todo el planeta. Ahora, ¿cómo están? Sentados calentando la banca. Es la única manera de permanecer ahí. Calladito, se ven más bonitos. Porque si tú te levantas y quieres tomar la palabra de Dios, agarrarte el conflicto de los siglos, consejos sobre régimen alimenticio, vas para afuera. Y si no me creen, háganlo. Saldrán de dudas. Porque han hecho un pacto con el Estado. Y por pertenecer como una asociación religiosa con personalidad jurídica, los obliga a derechos y órdenes del gobierno.
Lo que tienen que decir y lo que no, lo tiene que revisar el gobierno ya. Permanecer ahí es como permanecer en un barco que ya va hundiéndose. Qué triste, ese barco no hicieron caso al espíritu de profecía que tenían que enfrentar el témpano de la apostasía. De frente, dice, dale frente, dice la sierva del Señor. Pero no quisieron darle frente. Tuvieron miedo, tuvieron miedo. ¿Se acuerdan? Ya no quisieron seguir con Josué y Caleb para seguir conquistando territorio que Dios ordenó. Ya no quisieron. Y el pueblo de Meroz tampoco. Y Dios los desechó de su libro. Así que continúa. ¿Cómo lo hicieron? Dos muchachas bellas habrían de trabajar conmigo, ambas eran de un grupo de jóvenes católicos en acción que fingían ser fundamentalistas, evangélicas, creyentes en la Biblia y convertidas. Carmen sería mi novia en el seminario, dice. María debía destruir pastores e inducir a los estudiantes a actos sexuales. Luego dice, causé inquietud entre los estudiantes yendo en contra de las reglas estrictas de separación entre los jóvenes y las muchachas. Carmen y yo caminábamos tomados de la mano. ¿Qué está pasando en esta escuela?, se preguntaban algunos. ¡Qué vergüenza! ¿Saben que me tocó ver esto en la Universidad de Montemorelos? Es adventista, en el norte de México, en el estado de Monterrey, Nuevo León. Ver a las jovencitas, se supone que adventistas, con unas minifaldas o con pantalones bien apretados, con joyas, subieron el precio de la escolaridad. Las escuelas que fueron fundadas para los adventistas de bajos recursos se convirtieron, después de lo que lo certificaron la ATS, la Accredited Theological Schools, del tema que di anteriormente, ¿verdad? De los jesuitas, Estrella, y La Bastida, que certificaron a la Universidad Adventista, estos jesuitas, tuvieron ahora el permiso que da el Vaticano, los jesuitas, a aumentar sus tarifas escolares y hacerlas inalcanzables para los adventistas, pero que fueran alcanzables para el mundo. Así empezó a deteriorar las normas. Sigue diciendo, para demostrar que era anticatólico, discutía delante de los demás estudiantes con los sacerdotes jesuitas que iban a la escuela bíblica. ¿Sabían aquellos jesuitas quién eras? Contesta él, sí, todo era una patraña. Yo les enviaba informes acerca de esa escuela. Ellos a su vez los hacían llegar al Santo Oficio en el Vaticano. Una noche, Carmen y yo permitimos que nos sorprendieran en el dormitorio de las muchachas. Ella estaba en ropa de dormir. ¿Todas las muchachas hacen lo mismo con los otros jóvenes? ¡Qué vergüenza!, decían. Dios mío, ¿cómo ha pasado todo esto? Se produjo un escándalo en los periódicos. Un cura jesuita escribió el artículo, la escuela fue sacudida y quedó señalada. Eso ha pasado. Sigue diciendo, me vestía mal, siempre llegaba tarde, enojaba a los maestros y luego los acusaba de no tener amor cristiano. Estás tarde otra vez, Alberto. No se meta conmigo. ¿Por qué me persigue? Habla como un cura. Cada vez que podía, lo convencía de que había muchos cristianos buenos en la institución católica y que sus escuelas eran mejores en cuanto a disciplina y nunca se encubría nada y no había escándalos. 3 pastores cayeron, un metodista, un pentecostal y un ministro cuadrangular. Les demandábamos que dejaran de ser anticatólicos o tendrían problemas. Cuando veía una iglesia cristiana en que se abrazaba y besaba mucho y a un pastor que a menudo tocaba a María y se quedaba mirándola al alejarse, dice, le ordenaba que lo destruyera.
Y él se sorprendía porque la muchacha infiltrada pues coqueteaba con el pastor y lo hacía caer. Aquí están las páginas, lo van a encontrar ahí. Ahora bien, este señor, Miguel Ángel Núñez, es un pastor evangélico que comenzara a introducir a un tipo hipnotismo a través de ciertos sermones ah, que contienen ah, escenas como monólogos y tiende a hipnotizar, distraer más bien a los feligreses, más que aprender y convencerlos de que tenemos que arrepentirnos, a que se convirtiera un club social de actividades artísticas, musicales, de ejercicios, como lo hacen ahora los conquistadores, que ya nos interesan como cuando nacieron como misioneros voluntarios para ganar almas, no, ahora ganar concursos de baile como los de bailes de Michael Jackson. Y aquí le vamos a poner una pausa, porque ¿sabe en qué diapositiva voy? En la número 27. ¿Saben cuántas faltan? 102. Hay mucho detrás de todo esto. Y yo espero que adventistas nominales salgan de ese lugar. Los pastores no deciden si soy adventista, es Dios, es Cristo quien me da el título, el nombre, por fe y obras. Ningún pastor puede determinar si soy adventista o no, porque si lo hace, está pensando como los jesuitas, que dicen perdonar los pecados y al hacerlo se hacen pasar como si fueran Dios, porque ellos determinarían quién se salva y quién no al recibir la confesión de un feligres. Y cuando el Papa asevera que es infalible, se hace pasar por Dios porque solo Dios es infalible. Y que por ninguna autoridad puede ser juzgado, lo dice el Código de Derecho Canónico. Entonces, se está haciendo pasar también como Dios porque Dios no puede ser juzgado por nadie. O Pablo lo dijo claramente en 2 de Tesalonicenses 2 en adelante, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios, haciéndose ver como Dios. Miguel Ángel Núñez, ahí voy a parar. Pero mientras tanto, hermanos, el tiempo ha corrido muy rápido. Yo espero que ustedes investiguen antes de que sea demasiado tarde. La infiltración es como un cáncer. Ya ha avanzado mucho. Ya el cuerpo de esa iglesia adventista nominal tiene cáncer y está avanzando y se cree sana. Y Dios dijo, el mensaje del testigo fiel, por cuanto dices que estás sana, que eres rica y que te has enriquecido y nada tienes necesidad. Dios la declara ciega, desnuda, miserable. Siente una autoestima como que está sana, ¿no? Ya se le dijo que tiene cáncer, aquí están las pruebas, tiene cáncer, pero dice que no, que ella sí es, que es pura y que merece el favor de Dios, como el antiguo Israel. No vieron llegar la apostasía porque rechazaron la verdad y al rechazar la luz prevalecen las tinieblas. Oh, pero es que, ¿qué hago si salgo? Bueno, es que quizás no conoces a Cristo. Cristo y los discípulos ya no se regresaron una vez que los corrieron de ahí. Y la única manera que los corrieran es que dieran testimonio que Jesucristo era el Mesías. La única manera que permanezcas ahí, sentado, es calladito y cómodo, pero te va a llevar hacia la destrucción esa comodidad. Es mejor padecer por Cristo
que morir sin Él. Es mejor sufrir por Cristo que vivir sin Él. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Seguimos siendo de la fe adventista hasta que Cristo venga. El templo no me da el nombre de adventista, ni el pastor, ni la asociación general, ni la conferencia, ni el presidente de esa asociación, de esa conferencia, no, no. Me la da Cristo. Y en Cristo estamos seguros, caminando con Cristo, de la misma fe, pero no de la misma asociación religiosa como el antiguo Israel. No pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Despierten antes que sea demasiado tarde. Este fue el tema de infiltrados, traidores en el campamento, apostasía omega, lo que todo adventista debe de saber. Que Dios eterno nos bendiga. Hasta pronto, si Dios permite.